Muy bien, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Y el día de hoy he intitulado a mi mensaje, mis hermanos, el cambio radical que Israel necesita. El cambio radical que Israel necesita. Hermanos, siendo Israel la nación que Dios escogió de entre todas las naciones del mundo, Él, como el apóstol Pablo, desea fervientemente su salvación. Por eso, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir el capítulo 10 de la epístola a los romanos, donde explica la única manera como tanto judíos como gentiles podemos ser salvos. Mis hermanos, ustedes saben que Dios decidió escoger una nación, ¿verdad?, que fuera su pueblo. Y, hermanos, escogió a un hombre, a Abraham, y le prometió y le dijo: te voy a hacer una descendencia grande, como las estrellas del cielo en cantidad, como la arena que está en la ribera del mar. Si alguien puede contar cuánta arena, cuántas estrellas hay, van a poder contar tu descendencia. Y yo voy a ser, dice, Dios de ellos, y ellos van a ser mi pueblo. En otras partes le llama mi especial tesoro, la niña de mis ojos, le llama Dios al pueblo de Israel. Así que imagínense si Dios no querrá que su pueblo se salve. Claro que sí, ¿verdad?, tal como Pablo también lo quería, ¿verdad? El apóstol Pablo, mis hermanos, explica el proceder errado de los israelitas en torno a su salvación. Explica que los israelitas tienen celo de Dios, pero equivocadamente. Eso está en los versículos 1 y 2 de Romanos 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, hermanos, esto habla del pueblo de Israel. Pero déjenme decirle que yo conozco muchos cristianos que también tienen un gran celo de Dios, hermanos. Celo de las cosas de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo a un hermano que, no podía casi ni oírse el ruido de una mosca porque se enojaba, ¿verdad? Si un niño corría, iba y lo regañaba, porque quería que todos hicieran muy bien, ¿verdad?, que las cosas de Dios fueran muy bien hechas. Y tenía mucho celo de Dios, como los israelitas. Pero a veces no es el celo de las cosas de Dios lo que nos va a dar la salvación, hermanos, porque ellos, dice el apóstol, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que su celo está equivocado. Una de las razones es que han hecho a un lado la justicia de Dios, estableciendo y confiando en su propia justicia. Y muchos cristianos así somos también, hermanos, que confiamos que somos buenos, que nos portamos bien, que hacemos buenas obras, y creemos que eso es lo que Dios nos va, hermanos, a recompensar, o nos va a tomar en cuenta. Pero no es así. Fíjense lo que dice el versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios, es decir, la forma como Dios justifica al hombre, es creyendo en el Señor Jesucristo
y no por medio del cumplimiento de la ley, como ellos pensaban. Pues como dice la palabra en Romanos 3, 20 al 26, ¿se acuerdan? Dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, no es cumpliendo la ley, no es portándonos bien, no es haciendo buenas obras, hermanos, como nos vamos a salvar, porque realmente nadie hace las cosas como Dios quiere, hermanos. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo, y es por la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Un don, un regalo que no merecemos, hermanos. No nos lo merecemos, pero el Señor no lo sabe. Pero, hermanos, los israelitas creían que guardando la ley, que hermanos, haciendo las cosas como Dios decía, es como lo iban a alcanzar. Por eso el apóstol Pablo enseña con claridad y contundencia que el fin de la ley es Cristo. Es Cristo, hermano. Fíjense, en el versículo 4 lo dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Otra razón de su equivocación de los israelitas, hermanos, fue que confiaron únicamente en la razón por qué Moisés promulgó la ley, cuyo propósito de dar la salvación al que la cumpliera fue genuino y 100% verdadero. Pero los hombres simplemente nunca pudieron cumplirla. En otras palabras, Dios sí dio la ley, hermanos, para que el hombre se pudiera salvar. Sí la dio con ese propósito. Cuando Él dio las leyes, Él dijo, ahí lo dice en el versículo 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. O sea, Dios dijo, aquí está la ley, y el que la cumpla se va a salvar. ¿Se acuerdan que así fue lo que le contestó el Señor Jesús a aquel joven rico que vino a preguntarle: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Los mandamientos sabes. Y se los empezó a dictar, ¿verdad? ¿Y qué dijo aquel joven? Todo eso lo he guardado, ya tengo la vida eterna. Pero ¿qué le dijo Jesús? Una cosa te falta, dice. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel joven dice que se retiró triste, porque era demasiado lo que tenía. Y como he dicho en otras ocasiones, posiblemente nosotros no seamos tan ricos como él, hermanos, pero también si nosotros nos analizamos, siempre nos va a faltar algo, hermanos. Siempre, por más que luchemos de hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a fallar en un punto.
Y con ese solo punto ya estamos violando toda la ley de Dios. Por eso, hermanos, no se puede uno salvar por la ley, hermanos. Hermanos, otra razón fue que rechazaron a su Mesías cuando vino a visitarlos, ignorando así el propósito de su venida. Esa fue otra razón por qué ellos, hermanos, no hicieron las cosas. Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue llevarnos al cielo por medio de la fe en su sacrificio, que lo llevó a morir por nuestros pecados, y por medio de la fe en su resurrección gloriosa. Y eso es lo que significan los dos siguientes versículos, hermanos, porque está un poco difícil de entenderlos. Fíjense lo que dice el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Efectivamente, hermanos, para ir al cielo, para subir al cielo, fue necesario que Jesucristo viniera al mundo, que bajara, que descendiera del cielo, hermanos, para poder morir por nosotros. Esa es la única manera como podemos subir al cielo, creyendo en Cristo, que fue el que descendió del cielo. Pero no solo esto, dice el versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Porque Cristo Jesús es el que descendió al abismo después de morir, hermanos. Pero al tercer día resucitó. Hermanos, y esa es la forma como nosotros podemos salvarnos, creyendo en su venida, en su muerte gloriosa y en su resurrección gloriosa también. Ignoraron voluntariamente que solo se necesita confesar con la boca y creer con el corazón en Cristo para ser salvos. Eso es todo lo que se necesita. Confesar con la boca y creer con el corazón en el Señor Jesucristo. Amén. Versículos 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces eso fue, por eso Cristo descendió, hermanos, por eso Cristo subió del abismo, para que nosotros pudiéramos con el corazón, hermanos, creer en Él y confesar con nuestra boca que Él es el Señor, y así adquirir nuestra salvación. El apóstol Pablo, en segundo lugar, hermanos, explica que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, necesitamos creer en Cristo para ser salvos. Primero, el apóstol Pablo vuelve a hacer alusión al pasaje de Isaías 28:16, donde se anuncia la piedra que nuestro Dios pondría en Sión como piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Y subrayó que el que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero como ya lo había mencionado en el capítulo 9, para Israel la piedra de Sión fue una piedra de tropiezo.
por su incredulidad. Dios le había puesto para que fuera el cimiento de la fe, hermanos. Pero para ellos fue una piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan de la parábola de los labradores malvados que mencionaba yo hace 8 días, verdad? Que Dios envió primero sus profetas y todo, y a unos los mataron, los apedrearon, los mandaron con las manos vacías, y luego mandó otros y les hicieron lo mismo, y luego Dios dijo: les voy a enviar a mi hijo, porque van a decir: este es el heredero, y lo van a respetar. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice: este es el hijo, vamos a matarlo, dice, y nos quedamos con la viña. Y lo mataron, dice. ¿Qué hará aquí el Señor cuando regrese? No, dice, pues les va a quitar la viña y se la va a dar a otros labradores, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que va a hacer el Señor, ¿verdad? Y al último se enojaron porque entendieron que estaba hablando de ellos mismos, de lo que ellos mismos estaban haciendo. Y ahí fue donde dijo Jesús: que no han leído que la piedra que puso el Señor, ¿verdad?, la piedra angular, es piedra de tropiezo para aquel que no cree, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo nos enseña que sin importar nuestro origen, todos necesitamos creer en Cristo e invocar su nombre para ser salvos, hermanos. Fíjense lo que dice en el versículo 12. Son de los versículos más hermosos de toda la Biblia, hermanos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa si eres judío, si eres griego, si eres mexicano, si eres centroamericano, si eres europeo, si eres chino, japonés, tailandés. No importa de dónde seas. Si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo, dice la Biblia. Pero para que las personas puedan invocar al Señor Jesucristo y ser salvos, se necesita seguir un proceso específico. ¿Cómo la gente va a poder invocar el nombre del Señor? Por medio de un proceso. En primer lugar, las personas necesitan creer en Cristo. Porque como dice Romanos 10:14, la primera parte: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar la gente el nombre del Señor si ni creen en Él, hermano? Es más, no nomás no creen, ni saben que hay un Cristo que los ama y que los quiere salvar. Entonces, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? En segundo lugar, las personas necesitan oír de Cristo para poder creer en Él. Dice el versículo 14, la segunda parte: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo va a creer la gente si nunca ha oído de nuestro Señor Jesucristo? En tercer lugar, los creyentes necesitamos predicarles a Cristo para que ellos puedan oír de Él. Dice la tercera parte de Romanos 14: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en cuarto lugar, debemos capacitar y enviar a los predicadores como nuestro maestro lo hizo. Jesús, hermanos, dedicó 3 años de su ministerio, de su vida, a preparar a aquellos discípulos, hermanos. Y después los envió, ¿verdad? Y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Primero los capacitó y luego los envió. Entonces, lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Algo que llamó mucho mi atención de este pasaje, hermanos, es que aquí está hablando del pueblo de Israel.
Está hablando de todos, porque dice judío y griego, pero está incluyendo al pueblo de Israel. En otras palabras, hermanos, nosotros los cristianos estamos aquí llamados a ser los que le hablen a los israelitas del evangelio. Y si ustedes se fijan, hermanos, parece que ese pueblo está olvidado por los cristianos. Los cristianos nos preocupamos por muchas naciones, pero no por Israel, porque decimos, Israel ya conoce a Jehová, ¿no? Aunque no conocen al Señor Jesús. Hay algunos misioneros que están predicando a los judíos y que están ganando judíos para Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Pero son muy pocos. La mayoría están pensando en otras naciones, en otros pueblos, predicándoles el evangelio. Pero aquí dice que ellos dicen, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie les va a decir? ¿Y cómo vamos a ir a decirles y a predicarles si no aprendemos cómo hablarles y cómo decirles? Es un gran reto para la iglesia del día de hoy, hermanos, el capacitarnos para predicar a los israelitas también. Qué interesante, aquí Pablo de eso está hablando, hermanos. El apóstol Pablo explica que todo lo pasado siempre ha estado en el total control de nuestro Dios. La conversión de los israelitas, Dios les hizo saber el evangelio, pero no todos lo creyeron. Porque la iglesia cuando se fundó eran puros israelitas, hermanos. Eran puros israelitas. Todos los que se convirtieron, los 120, eran israelitas. Después aquellos 3,000 que se añadieron el día de Pentecostés eran israelitas también. Los primeros gentiles fue hasta el capítulo 10 de Hechos, la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan cuando llegó Pedro y vio que eran puros gentiles y dijo, ¿qué está pasando aquí? Porque los gentiles ellos los consideraban como animales inmundos. Y Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. También ellos están incluidos. Y cuando fue a dar las cuentas a la iglesia y le dijeron, pero ¿cómo fuiste a hablarle a los gentiles? Y les platicó todo lo que había pasado y cómo el Espíritu Santo había caído también sobre los gentiles. Y los hermanos dijeron, no, de manera que también los gentiles están incluidos, ¿verdad? Mis hermanos amados, todos eran israelitas, pero no prosperó el evangelio entre los israelitas. La gran mayoría lo rechazó. Ya estudiamos todo el libro de los Hechos en los mensajes de los domingos y vimos cómo lugar tras lugar los israelitas, hermanos, rechazaban al apóstol Pablo, hermanos. No quería nada con el evangelio. Y él tenía que tornarse a los gentiles, porque primero llegaba a la sinagoga, primero les hablaba a los israelitas, porque era su propia sangre, su propio pueblo. Pero ellos no querían nada, hermanos. Entonces, hermanos, él empezaba a hablarle a los gentiles, porque los gentiles tenían hambre, mucha hambre de saber del evangelio. Y hermanos, aquí dice, fíjense, versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Ahí lo está diciendo. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios puso en el corazón de algunos el creer, después de anunciarles con abundancia y claridad el evangelio de salvación. En algunos puso, ¿verdad? Algunos sí se convirtieron. Versículos 17 y 18 lo dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Claro
que habían oído muchos. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El apóstol Pablo, hermanos, anduvo por todos lados predicándoles, ¿verdad? Esta enseñanza, hermanos, coincide perfectamente con el resto de las Sagradas Escrituras, porque aquí dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuando una persona escucha y cree, es porque Dios le pone en el corazón creer, hermanos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta enseñanza coincide con otras escrituras. Dios es el que hace, el que nos hace querer y hacer, hermanos. Eso está en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí, así que, hermano, si tú estás aquí hoy, no es porque tú quisiste venir. No es porque tú, hermanos, hiciste la lucha de venir. Dios puso en tu corazón que tenías que estar aquí. Dios te trajo hoy aquí a la casa de Dios. Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que nadie puede venir a Él si Dios no lo trae. Cuando tú vas a Cristo, cuando tú te entregas a Él, no es porque tú nomás lo decides. Sí, tú quieres ir, pero es porque Dios pone en tu corazón el venir a Cristo y te trae Él a Cristo. Fíjense lo que dice en Juan 6, 44 y 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, hay veces que vienen los evangelistas, ¿verdad? Y que preguntan, ¿quién quiere aceptar a Cristo? No, levanten su mano, y por allá uno levanta la mano. Y uno dice, pues aquel quiere aceptar. Sí, pero ¿sabe por qué levantó la mano? Porque Dios le dijo, tú tienes que pasar. Tú tienes que pasar. El Espíritu Santo tocó su vida por medio del Evangelio. Y por eso responde, hermanos. Sin Dios, hermanos, si Dios no hiciera eso, nadie lo buscaría. Dice que no hay quien busque a Dios, hermano. No hay quien busque a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. Ahora, también la conversión de los gentiles, hermanos. Dios está bajo el control tanto de la salvación de los judíos como de los gentiles. Esta salvación de los gentiles, hermanos, fue anunciada a los israelitas por medio de Moisés. Fíjense, desde tiempos de Moisés ya el Señor había anunciado que usted y yo íbamos a creer. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Desde el tiempo de Moisés. Fue anunciada también nuestra conversión, hermanos, a los israelitas por medio del profeta Isaías. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. La fidelidad de Dios para con un pueblo totalmente rebelde, hermanos. La podemos ver en el versículo 21, ¿verdad? Y eso se refiere a Israel. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Por eso Israel necesita un cambio radical para poder encontrar la salvación, que consiste en dejar de confiar en su propia justicia, tratando de cumplir la ley mosaica, y confiar en la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Sin duda, parte del proceso que tiene como fin que los israelitas entiendan y comprendan el Evangelio somos cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Oremos pues que nuestro Dios nos use para poder hablarles de la salvación por medio de la fe en Jesús, a ellos y a todas las personas que nos rodean, cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. De veras, el apóstol Pablo dice, hermanos, ellos tienen celo de Dios, pero les falta entender bien el Evangelio. Y luego nos reta a nosotros. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo vamos a ir a predicarles si no somos enviados? Hermanos, Dios tiene allí todo el proceso. Solamente está en que tú y yo estemos dispuestos a cumplirlo. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo esas palabras exactamente? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Eso es lo que cada uno de nosotros debe decir. Que Dios les bendiga, amados hermanos.